Bueno, usted lo escuchó durante la noche en cadena nacional. El presidente Sebastián Piñera anunció el presupuesto 2012 y hizo énfasis que estaría fuertemente dirigido a la clase media, y cuando ya estaba finalizando esta locución mencionó una nueva política de viviendas precisamente para la clase media. Para ahondar sobre este tema y también, por supuesto, de la reconstrucción post-terremoto, estamos acá en Chile junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquena. ¿Cómo está, ministro? Gracias por venir a esta hora a esta entrevista. Bueno, muy buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente en CNN. Viene saliendo del Consejo de Gabinete. ¿Cómo estuvo esa reunión y qué opina del presupuesto, lo que dijo el presidente? Bueno, muy interesante. La verdad que es un presupuesto que tiene un crecimiento importante. Por primera vez en la historia de nuestro país va a superar los 60.000 millones de dólares y tiene un énfasis muy importante o significativo en 4 áreas prioritarias para nuestro país, como son educación, salud, seguridad ciudadana y el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, con un foco muy importante en la pobreza. ¿Y qué ha pasado con vivienda? Porque luego del terremoto, obviamente que el presupuesto del año pasado fue enfocado en lo que era reconstrucción y vivienda. ¿Vivienda gana o pierde en esta pasada? Vivienda gana. Vivienda tiene una inercia muy grande, es un ministerio muy grande, tiene un gasto aproximado de 3.000 millones de dólares y vamos a tener un muy buen presupuesto con muy buenas noticias. Así que hay que esperar hasta el sábado. Hay que esperar, desgraciadamente no podemos hablar todavía. Se puede saber, hasta el día sábado, efectivamente, porque bueno, primero hay que informar al Parlamento y después podemos comentar sobre vivienda, pero trae buenas noticias. Absolutamente. En la locución del presidente en cadena nacional hacía mención precisamente a estos subsidios para la clase media, algo que ha llamado bastante la atención. Pues cuando se habla de subsidios siempre se piensa que es para la gente con menos recursos. Sin embargo, ahora había una modificación, ministro. Yo sé que usted tiene acá unos folletos. ¿Cuáles son las novedades que hay en torno a los subsidios de vivienda? Bueno, esta es una novedad muy importante y que tiene que ver con un subsidio que era parte del programa de gobierno del presidente, que implementamos hace poco tiempo atrás. De hecho, acabamos de cerrar el primer llamado hace pocos días y entregamos los primeros 20.000 subsidios para la clase media y emergente en la región metropolitana. De hecho, el sábado tuvimos una entrega muy importante. En Cerrillo lo vi con el intendente también. Con el presidente, con la intendenta. Y bueno, la gracia de este subsidio, Cristian, es que este es un subsidio que está hecho a la medida de las posibilidades y de las necesidades de cada familia de clase emergente y media, con un rango muy amplio de valores de la vivienda. Ministro, ¿qué se entiende por clase media? Porque clase media es el que no es pobre ni que es rico, pero también hay márgenes para eso. ¿Quién entiende el Ministerio de Vivienda por un ciudadano chileno de clase media? Bueno, la verdad, este subsidio tiene un rango muy amplio de valores de las viviendas y también, por supuesto, ayuda más a aquellas familias que más lo necesitan, porque necesitan un apoyo mayor, pero cubre desde 600 unidades de fomento hasta 2.000 UF. Y está dividido en 2 tramos. Un primer tramo que va de 600 a 1.000 UF, donde se requiere ficha de protección social y hay un máximo de 11.300 puntos, pero hay un segundo tramo que va de 1.000 a 2.000 UF, donde no se requiere ficha de protección social, da puntaje, pero hay, por lo tanto, una cobertura muy grande. Yo diría que si consideramos de 600 a 2.000 UF, la verdad que tenemos prácticamente un 70% de la población a la cual podemos llegar con un apoyo, como dijo el presidente hoy día en su discurso, la clase media, quien siente que tiene que pedalear sola, que siente que no tiene ningún apoyo, este sí es un apoyo importante. ¿Y qué tipo de apoyo se le da? Por ejemplo, el subsidio cubre un porcentaje del valor de la vivienda. Hagamos un ejemplo, yo creo que es lo más fácil para explicarlo. Por ejemplo, tomemos una vivienda de 600 unidades de fomento. ¿Qué es el punto mínimo? Estamos hablando de más o menos, esos son, hay que multiplicar por 22.000, estamos hablando de aproximadamente 14 millones de pesos. Usted es ingeniero, yo soy periodista, así que el cálculo de usted. Para esa vivienda, el subsidio cubre más del 80% del valor de la vivienda, porque da 500 unidades de fomento. Y el subsidio baja, por ejemplo, para una vivienda de 800, cubre 400 unidades de fomento. Tomemos una vivienda de 800 unidades de fomento como ejemplo. Esa vivienda, que es una vivienda de muy buen nivel,
el dividendo que arroja, la deuda equivalente es aproximadamente 65.000 pesos. Esas familias hoy día están pagando la gran mayoría un arriendo que con toda seguridad está por sobre y significativamente por sobre los 65.000 pesos. Si vamos a una vivienda de 1.000 UF, el subsidio cubre 300 unidades de fomento, o sea, un 30% del valor de la vivienda. Eso da un dividendo de 100.000, poco más de 100.000 pesos. O sea, es mucho mejor, y es por supuesto lo que piensan todos, tener la casa propia que estar pagando un arriendo. Es mucho mejor pagar el dividendo. ¿Esto solamente para la gente que no tiene viviendas para la primera vivienda o sirve también para alguien que ya tiene su casita? No. Esto, la idea es apoyar a las familias en la obtención de su primera vivienda. Hay algunos requisitos como, por ejemplo, tener un ahorro previo. Para el primer tramo de 600 a 1.000 UF se exige un ahorro de 30 unidades de fomento, estamos hablando más o menos 660.000 pesos. Para el tramo de 1.000 a 2.000 se exigen 50 unidades de fomento, o sea, estamos hablando más o menos 1.100.000 pesos de ahorro previo. Se requiere ser mayor de 18 años, no tener otra propiedad, salvo que sea un terreno. Otra característica que podemos hablar del subsidio es que tiene grandes posibilidades, mucha flexibilidad. Por ejemplo, lo estoy leyendo acá perdón, en la ficha. Este es el de terremoto, este es el de subsidio el de la clase media. ¿Ya? Hay características de flexibilidad muy significativas que son, por ejemplo, se puede comprar una vivienda nueva, una vivienda usada, se puede participar en un proyecto en verde, que esto es una novedad muy importante, es decir, van a aparecer proyectos inmobiliarios que todavía no están construidos. ¿Y esto se puede uno apuntar a esos proyectos y esto también es muy importante, se puede construir en un sitio propio. Y eso es una también ayuda muy importante para las familias, el que puedan, si tienen un terreno, pero no tienen otra propiedad, pueden construir en ese terreno. Ministro, yo tengo acá dos folletos, tengo la suerte de tener estos dos folletos donde puedo tener la información detallada, hay hartos puntos, hay tramos, de hecho usted era testigo como la Karina Esteban, que es la maquilladora, le preguntaba, entonces me imagino también que hay harto interés por esto. ¿Dónde puedo ver yo si es esta información, si no la tuviera en la mano? Por ejemplo, ¿está en internet? Está en internet y bueno, como decía usted, la señora Karina estaba muy interesada, pero no solo ella, la verdad que mucha gente, la recepción que hemos tenido al Ministerio ha sido realmente buena. Dicen, bueno, por fin se acordaron de la clase media, este es algo nuevo. Y en el sitio web del Ministerio, www.mimbu.cl, ahí puede encontrar más información. Y algo muy importante, y esto es una preocupación especial del presidente, que ha insistido mucho, que mejoremos la calidad de servicio. No sé si se acuerda usted, en algún momento hubo una aglomeración de gente muy importante en el Servio Región Metropolitana. Fíjese que en esta oportunidad, que entregamos 20.000 subsidios en todo Chile, 8.500 en la Región Metropolitana, yo tengo mi oficina ahí en la Alameda, tengo el Servio al lado, miré, nunca hubo cola porque se permitió la posibilidad de que las familias pidieran hora por internet. Eso es nuevo. Y eso es nuevo, es una mejora sustancial en la calidad de atención a las familias, a los postulantes. Así que también les sugerimos, tuvimos 24.000 horas que se solicitaron por internet solamente en la región metropolitana. Ahora, para el próximo llamado, aprovecho también de mencionarlo, se abre el 21 de octubre, va a estar hasta el 18 de noviembre. Se puede pedir hora por internet en todo Chile. No se puede postular, se puede No pedir todavía, hora. estamos trabajando en eso, así que eso va a ser una innovación importante. Esperamos tener la lista el próximo año. Es un poquito más complejo que pedir hora, pero esperamos, si Dios quiere, el próximo año implementar la postulación por internet. Es bien completa el sitio web, lo estoy mirando ahí. Bueno, tiene, por ejemplo, las noticias, algunos subsidios que entregó, por ejemplo, en Viña del Mar, van corriendo al lado también derecho, aparece, me llama la atención. Me gusta a mí siempre hablar de la tecnología, por ejemplo, Twitter, vamos a conversar un poco más de eso. Hay un canal en YouTube, ahí las fotos, están los resultados de la postulación. Tengo entendido que mucha gente que postuló
el 60% obtuvo subsidio. Efectivamente, fue una oportunidad muy buena esta porque tuvimos una postulación de 34.000 familias y asignamos 20.000 subsidios. O sea, es decir, un 60% de las familias que postularon obtuvieron un subsidio. Y algo importante, Cristian, hubo una mejora también significativa en materia de focalización, porque ha habido mucho problema con la ficha de protección social y aquí lo que se hizo fue considerarla como un elemento más, pero también hay otros elementos que dan puntaje. Por ejemplo, el número de integrantes de la familia, si hay un adulto mayor o un discapacitado. Si las familias ahorran por sobre el mínimo, también da puntaje adicional. Y algo muy importante que va a tener efecto en el tiempo, la antigüedad de la postulación. Es decir, si una familia no salió beneficiadora, pero postula de nuevo al próximo llamado, tiene un puntaje adicional. Por lo tanto, a medida que la postulación va reiterándose en el tiempo, también las familias van a tener un puntaje adicional. Interesante eso, sobre todo por la insistencia, porque el que la sigue la consigue. Exactamente, premiar también que después de mucho tiempo las familias tengan su beneficio, por lo tanto se consideró la antigüedad de la postulación como algo que va a ir dando puntaje a medida que se sucedan las postulaciones. Ministro, me acuerdo que la última vez que yo lo vi por lo menos acá, usted venía a una entrevista con Claudio Salinas hace 1 o 2 meses atrás y habían problemas en Dichato por lo de la reconstrucción. Conversemos de la reconstrucción, ¿cómo va? ¿A vuelta comerciales? Perfecto. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Seguimos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquena. Hemos conversado ampliamente sobre los subsidios, enfocado por supuesto en este nuevo subsidio de la clase media, pero también su ministerio es de vivienda y el terremoto es uno de los factores que ha marcado su gestión y la va a marcar. Si tuviéramos que hablar de porcentaje, ministro, ¿cómo está el porcentaje de la reconstrucción en nuestro país? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque tiene distintos ángulos, pero hay 3 variables que se han seguido en materia del terremoto y yo creo que hay una cuarta que podemos comentar que es muy importante también. En primer lugar, la entrega de subsidios. Se estimó, y así fue la meta que puso el presidente, que íbamos a tener que entregar 220.000 subsidios. Eso se divide más o menos mitad y mitad entre reparaciones de viviendas que tenían daños estructurales y reconstrucción total de viviendas que se perdieron totalmente o que va a haber que construir para recibir arrendatarios ya llegados. Yo creo, Cristian, si me da un segundo, sí, yo creo que hay un tema quiera. súper importante que tal vez no hemos comunicado o informado adecuadamente, que es la magnitud del problema en vivienda. Si usted piensa, 110.000 viviendas que reconstruir totalmente o construir nuevas, eso si multiplico por 4 habitantes son 440.000 familias. Si le sumo las 110.000 que hay que reparar, que son reparaciones mayores en muchos casos, estamos hablando de otras 440.000 familias. Estamos hablando de una reconstrucción en vivienda que equivale a una población de 880.000 habitantes. Eso es muchísima gente. Solamente en Chile hay una ciudad más grande que eso, que es el Gran Santiago. El Gran Valparaíso, el Gran Concepción tienen 800.000 habitantes. Estamos hablando en la práctica de tener que reconstruir el Gran Valparaíso o el Gran Concepción completo. Es muchísima gente. Es un esfuerzo enorme, con una dificultad adicional. De las 110.000 viviendas que hay que reconstruir, por ejemplo, hay 62.000 que están dispersas, que no están en un solo lugar. Son 62.000 proyectos diferentes, por lo tanto. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos, hemos entregado aproximadamente 170.000 subsidios, es decir, hay un porcentaje de avance muy importante en materia de entrega de subsidios. ¿Usted está conforme? Eso es lo importante. No estoy conforme, nunca vamos a estar conformes hasta que terminemos esta tarea, porque yo sé que cualquier día que pase una familia viviendo en condición de vulnerabilidad es mucho tiempo. Sobre lo mismo, ministro, lo conversábamos fuera de cámara, la importancia social de su cartera, porque todo chileno quiere tener su casa propia. Es uno de los sueños que se dicen, el tener la casa propia, y justamente la vivienda es uno de los sueños más
requeridos por mucha gente. Entonces, que se le caiga la casa o que se afecte la casa afecta en el corazón de la familia. Absolutamente, por eso mismo, y créame, yo estoy mucho en terreno y estoy mucho con las familias que han sufrido en los distintos lugares. Me tocó vivir el terremoto como intendente, cuando me acuerdo el presidente nombró los intendentes de las regiones afectadas antes del 11 de marzo. Así que es una realidad muy dura que yo conozco bien. Y hemos iniciado ya 115.000 obras y terminado aproximadamente 60.000. De esas 115.000 obras que se han iniciado, estamos construyendo, o equivale hay parte de reparación, parte de reconstrucción, estamos construyendo alrededor de 50.000 viviendas. Es muchísimo. Estamos hablando de la ciudad de Talca completa. Esa es la magnitud de lo que se está haciendo. Plazo, sí. Porque puede, obviamente, y el presidente lo dijo cuando se inició el gobierno, este terremoto no estaba en las prioridades de nadie, pero que iba a cruzar los 4 años de su gobierno. Sin embargo, ¿se han puesto algún plazo para la reconstrucción? Efectivamente. Este es un tema muy duro que nos va a acompañar por los 4 años del gobierno del presidente Piñera. Pero la verdad, él ha planteado que terminemos un 90% de la reconstrucción al 3er año y un 100% al 4º. Si lo logramos, Cristian, va a ser un hito a nivel mundial. Piensa usted el caso de Japón. Hace poco salió un artículo en la tercera. En la tercera, en el semanal. Ellos han dicho que se van a demorar 3 años en las viviendas provisorias y 10 años en la reconstrucción completa. Si uno piensa en el huracán Katrina en Estados Unidos, que destruyó más o menos 270.000 viviendas. Uno lo podría comparar en magnitud con nuestro terremoto y tsunami. Ellos se van a demorar se demoraron más de 8 años en la reconstrucción. Entonces, la verdad, tenemos que entender que es un problema de una magnitud enorme. Perfecto, ministro. Siempre hay, en todo, en las familias, por ejemplo, hay hijos que se destacan más que otros. Si esta familia la enfocáramos en nuestro país, ¿cómo han ido las diferentes regiones destacándose en la reconstrucción? ¿Qué región está más avanzada que otra? Bueno, están relativamente similares las regiones unas con otras. La magnitud del problema es diferente. Es más grande en Biobío, un poquito menos en Maule y menos en O'Higgins. Por lo tanto, no son directamente comparables. Pero sí me recuerda un punto interesante y que yo creo que es relevante para la reconstrucción también. Y es que si uno observa, por ejemplo, en la misma región, en la misma provincia, comunas similares llevan resultados diferentes en materia de reconstrucción. Y a veces tendemos a poner todo el peso de la reconstrucción en el gobierno, en el Ministerio de Vivienda. Pero este es un trabajo de equipo. Y una cosa muy importante que fue un foco inicial del Ministerio cuando me tocó asumir, fueron dos temas muy importantes. Primero, una reingeniería de la reconstrucción, que podemos hablar de eso también, que es lo que hemos hecho. Pero segundo, también retomar el tema de la unidad. Es un trabajo en equipo. Aquí interviene el alcalde, el director de obra, el gobierno regional, los parlamentarios, los dirigentes sociales y, por supuesto, el SERVI y el ministerio. Cualquiera de esos actores que dificulte la labor o que no sea diligente, atrasa o acelera el proceso de reconstrucción. Y hay organizaciones no gubernamentales que apoyan, por ejemplo, el desafío Levantemos Chile. Felipe Cubillo está encabezando esto. ¿Cómo lo tomó esta tragedia que afectó a nuestro país? Bueno, eso me hace ligar con la reingeniería que yo le hablaba. En estos meses en los primeros meses que me tocó asumir el ministerio. ¿Usted asumió en abril? Efectivamente, llevo poco más de 5 meses. Hicimos una reingeniería muy profunda. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para acelerar esto? Y nos enfocamos, yo diría, en 3 temas muy importantes. En primer lugar, la reconstrucción de las ciudades. Sacamos un subsidio de densificación urbana que lo lanzamos hace poco tiempo atrás y ya está dando los primeros frutos. Vamos en las 22 ciudades más importantes de las 3 regiones afectadas. Si usted camina, por ejemplo, por el centro de Talca, hay montones de sitios eriazos que quedaron baldíos producto del terremoto. Bueno, pusimos un incentivo para que las inmobiliarias, las constructoras, juntaran terrenos y hicieran proyectos de densificación urbana con un cuadro normativo que respetara la arquitectura del lugar y que permitiera el doble propósito de reconstruir la ciudad y dar una solución a los damnificados que quieran que puedan vivir en el centro de la ciudad, donde está toda la infraestructura, donde están los colegios, los hospitales, en fin. Ya tenemos los 1.000 primeros subsidios. Yo estuve ahora en Talca y anunciamos los 1.000 primeros subsidios para Talca y Linares y ya van a venir para el resto de las ciudades. Entonces, primero, reconstrucción urbana. Segundo, para el mundo rural.
hicimos una innovación muy importante para estas 62.000 viviendas que están dispersas. Bueno, sacamos un subsidio de autoconstrucción asistida que permite a las familias damnificadas no tener que esperar una solución del ministerio, sino que ellos mismos poder reconstruir en su propio terreno con ayuda técnica, con fondos para comprar los materiales, con planos, con fondos para contratar mano de obra y con una asistencia técnica. O comprar una vivienda industrializada o no industrializada de una de las 170 empresas constructoras que están registradas en el Ministerio, o si quieren, sencillamente vender su terreno y ir a la ciudad o al pueblo y comprar una vivienda. Y lo que usted señala, Felipe Cubillos, que me gustaría ahí tomar un punto muy importante. Él y yo conversé muchas veces con él, nos reunimos en el ministerio. Está muy preocupado de la reconstrucción. Sí, fue un gran aporte en la reconstrucción. En materia de vivienda, el desafío no había tenido una forma de poder actuar. Y esto le permitió, y él vio, y su equipo vio, una forma de poder ayudar y intervenir en materia de vivienda. Y fíjese que yo hablé con él el día miércoles, antes del accidente del viernes, el miércoles en la tarde. Y él quería que entregar la primera vivienda de autoconstrucción asistida el 23 de septiembre, y así lo hicimos. Sí, está su hija. Y yo creo que, efectivamente, estaba Amalia, su hija, y yo creo que el ejemplo del desafío, el ejemplo de Felipe, tiene que ser seguido por otros actores privados. Tenemos que reconstruir 62.000 viviendas, los fondos están, los instrumentos están, y muchas de esas familias a lo mejor requieren un apoyo de gestión, donde el desafío está actuando, por ejemplo, en Constitución, donde ellos piensan apoyar a otras muchas familias a reconstruir su vivienda. Ministro, me están llegando millones de preguntas a través de Twitter, por ejemplo, que le pregunte sobre los subsidios del Fondo Solidario que van a dar en octubre. Me preguntan por los subsidios del programa ordinario DS1 y el futuro DS49 que habrá en la sexta región. Me preguntan por la doble vía y las obras de Alerce en Puerto Montt. Son muchas las preguntas. Hoy a mí me hubiera gustado preguntarle también por el zoológico. A mí siempre me gusta hablar del zoológico porque quizás no se sabe, pero el zoológico metropolitano está bajo su mando. Usted es uno de los responsables, o el responsable también de eso. Creo que son muchas preguntas, pero he visto que usted también responde mucho a través de Twitter. Liguemos eso, cómo ha estado su experiencia ahí con las redes sociales, que entiendo que también todos los que están viendo esta entrevista pueden esperar o ver alguna respuesta ahí a través de la cuenta de Twitter del ministro. Bueno, la verdad no soy campeón para el Twitter, pero sí hago un esfuerzo y trato cuando voy a alguna actividad de tuitear, de informar, porque creo que parte importante también del trabajo de un ministro, de un servidor público, es informar, que la ciudadanía sepa lo que sus autoridades, sus servidores, porque en definitiva nosotros trabajamos para servir a los ciudadanos, están haciendo, y hay tanto como usted dice, preguntas del Fondo 1, por ejemplo, que esto también es re importante. Nosotros efectivamente estamos haciendo un apoyo significativo a la clase media, pero esto tiene dos pilares, la política habitacional. Los sectores vulnerables, hay familias que no tienen capacidad de endeudamiento, ni mucha capacidad de ahorro, y el Ministerio va a seguir con ese apoyo importante, y de hecho ya tenemos redactado un nuevo decreto, que es el que preguntaban ahí, el DS49, que va a reemplazar al antiguo instrumento para los sectores vulnerables, y ahí vamos a hacer mejoras muy importantes, con lo cual ya está redactado, de hecho está en proceso de aprobación, toma un par de meses, pero vamos a tener ya las dos instrumentos modernizados. Y en la parte vulnerable... No, por favor, termine. Vamos a hacer una innovación muy importante en flexibilidad y en focalización. Flexibilidad, que las familias no dependan tanto de esta eje, de los proyectos, que puedan postular individual o colectivamente, con proyectos, sin proyectos, que tengan más herramientas y se empoderen más, y también en focalización. Muchas de estas viviendas desgraciadamente han terminado donde no debían, desocupadas o arrendadas, y vamos a tener un mucho mejor instrumento de focalización. Yo siempre felicito a las autoridades cuando hacen el uso de las redes sociales, porque para los periodistas es súper práctico y son información de primera fuente. El ministro Rodrigo Álvarez, para el apagón, por ejemplo, las primeras informaciones fueron a través de Twitter, antes de la vocería en La Moneda y después en la ONEMI. Yo tuiteaba hace un par de días atrás, 2 días atrás, con el ministro de Solminiac de Minería, ahora que me confirmaba información relevante, por ejemplo, de un accidente minero. Entonces,
entonces siempre se agradece cuando las autoridades también y se integran a esta red social, por supuesto con la información, y usted que está ahí con sus asesores también poniendo harta información. Hay hartos datos, harto número. Usted, ingeniero, los maneja más que yo. Vuelvo a insistir, por ejemplo, están las cifras. Para cerrar la entrevista, ministro, recalquémoslo del sitio web para que la gente pueda verlo. Yo a través de Twitter también voy a poner los links porque es muy técnico. Los números son, usted habla de unos tramos, sin embargo, se puede ver en detalle aquí en www.minbu.cl. Ahí se puede buscar la información de los subsidios. Un dato, Cristian, en estos 2 años, 2010-2011, vamos a haber entregado, si Dios quiere, 400.000 soluciones habitacionales asignados, 400.000 subsidios. Es una cantidad muy grande. Estamos hablando de prácticamente haber podido ayudar de alguna forma con los distintos instrumentos a prácticamente un 10% de la población. Qué bueno, ministro, y bueno, vamos a estar atentos cuando se pueda postular a estos subsidios por internet, ya que hay que hacer recordemos la fecha, el 21 de octubre se abre el nuevo llamado para la clase media y emergente. Vamos a asignar 10.000 subsidios más. 20.000 fueron en esta llamada anterior y ahora vienen 10.000 más. Esperemos que esta entrevista haya servido para aclarar el panorama que muchas veces no se sabe, sobre todo en este tipo de subsidios que son nuevos. Muchas gracias. Muchas gracias, yo le agradezco a usted la oportunidad de haber podido informar a tantas familias. Gracias por venir luego de la reunión de Consejo de Gabinete, que estuvo hasta tarde, y bueno, lo escuchaba en la radio también ahí temprano, así que vaya a descansar usted que puede, pues nosotros seguimos acá con las noticias. Bueno, muchas gracias. Ahora sigamos informándonos acá en CNN Chile.